Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero leer en la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 1, desde el versículo 4, de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije a Jehová: he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué maravilloso es Dios, que tiene siempre una palabra espectacular para cada uno de nosotros. Y en este día Dios tiene algo especial que hablar a nuestros corazones. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando realmente a través de este pasaje el llamamiento del profeta Jeremías. Antes de que Jeremías fuera profeta, Jeremías era un levita. Venía de la familia de Anatot. Anatot era un pueblo de sacerdotes. Y estos sacerdotes se encontraban en el noreste de Jerusalén. Eran de la tribu de Benjamín prácticamente. Pero cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, aquí hay algo bien especial, y es que más o menos la edad, investigando de Jeremías, cuando Dios le hace su llamado, dice que Jeremías tenía entre 17 y 20 años. Y mirando el contexto histórico de aquella época, más o menos a los 20 años era la edad límite en la que se llegaba a la mayoría de edad. Pero hay algo bien interesante, y es la forma como nosotros aquí, al leer este pasaje, nos damos cuenta la conversación que Dios tiene con Jeremías. Aquí hay algo bien interesante, y lo interesante es que cuando Dios le hace un llamado a Jeremías, Jeremías le dice al Señor: Señor, pero es que yo no sé hablar porque soy un niño. Y si nosotros vemos todos los llamados que nos muestra la palabra de Dios, encontramos que cada uno de ellos, de los que fueron llamados por el Señor, sacaron una excusa o dijeron algo que de pronto estaban tratando de evadir la responsabilidad. Sin embargo, aquí en este llamamiento de Jeremías me llama la atención la manera en la que Dios empieza a hablar con Jeremías, y es lo que el Espíritu Santo fijó mis ojos. Y es que cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te diga, tú lo dirás, y a todo lo que yo te mande, tú lo harás. Y Jeremías tenía aproximadamente entre 17 y 20 años. Y la expresión de Jeremías mostró mucha inseguridad. La expresión de Jeremías mostró también el temor o el sentirse indigno de esta responsabilidad, de lo cual la palabra de Dios dice que el Señor tocó su boca. Y al tocar su boca dice: he puesto mis palabras en tu boca. Y ¿sabes algo? Aquel es lo que el Espíritu Santo fijaba mis ojos en este pasaje, que es lo que quiero compartir contigo hoy. Y es que muchos de nosotros, cuando Dios nos hace un llamado, y muchos de nosotros cuando Dios nos coloca una tarea o una responsabilidad que hacer en este mundo, inmediatamente nosotros sacamos unas excusas y empezamos a decir que no podemos hacerlo, eso es muy grande para nosotros. Y muchos de nosotros pasamos por eso, pero hay algo bien interesante, y es lo que el Señor hace en contra de nuestras inseguridades, y es que Dios cree en nosotros. Lo más importante de todo esto, y el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy, es: si tú crees en Dios, también debes de creer en ti. Porque cuando Dios a nosotros nos hace este llamado, conoce todas las cosas. Cuando Dios se acercó a Jeremías, sabía lo que Jeremías iba a decir, sabía qué era lo que Jeremías iba a hacer y cómo iba a ser el llamado de este profeta. Entonces, si Dios es el dueño del cielo, de la tierra, del mar, el creador de todas las cosas, ¿por qué a nosotros a veces pensamos que Dios desconoce nuestro futuro? Y ¿sabes algo? Cuando Dios delega una responsabilidad, es porque sabe que nosotros podemos con la responsabilidad o la asignación que Él nos está entregando. Así que en este día yo quiero decirte y quiero llevarte a pensar a través del Espíritu Santo, es que lo que tú estás haciendo cuando Dios te coloca una responsabilidad es porque Él sabe que tú tienes la capacidad para poder cumplir con la responsabilidad que Él te está entregando.
Dios tiene para ti una responsabilidad maravillosa en la cual nunca te abandonará. Dice la Escritura que Dios estuvo con Jeremías durante todo su llamamiento, y aunque en el llamamiento de Jeremías fue un llamamiento bastante diferente a los demás, y el ministerio o el llamado del profeta Jeremías fue un ministerio que pasó por ciertas dificultades, pasó por encarcelamientos y pasó por todo esto, pero Jeremías cumplió con su llamado. Jeremías habló todo lo que Dios le dijo que hablara, no importando que eso lo pudiera llevar a la cárcel, no importando que eso lo pudiera llevar a estar solo, porque Dios no quiso que Jeremías se casara y tuviera hijos. Y sabes algo, quiero decirte que muchos de nosotros creemos en Dios. Muchos de nosotros creemos que Dios lo puede hacer, pero muchos de nosotros no creemos en nosotros mismos. Y si tú no crees en ti mismo, entonces tú en pocas palabras estás diciendo que no crees que lo que Dios te ha colocado como responsabilidad tú lo puedes hacer. Para creer en Dios también hay que creer en nosotros mismos. Si Dios te ha hecho este llamado, si Dios te ha hecho un llamado, te ha colocado una asignación en el lugar donde tú estás, sea en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la educación como maestro, en el lugar donde tú estás desarrollándote como persona, Dios te hizo un llamado. Y si tú has creído en ti, quiere decir que tú también has creído en Dios. Una cosa complementa a la otra. Tú crees en Dios, pero también debes de creer en ti. Jeremías no creía en él. Jeremías no creía que la responsabilidad, que lo que Dios le estaba diciendo, él no lo podía manejar. Y Dios le estaba diciendo, no digas que tú eres un niño, porque a todo lo que yo diga y todo lo que yo te mande a hacer, tú lo vas a hacer. Entonces, muchos de nosotros, Dios nos ha mandado a hacer algo. Entonces, en este día, el Señor nos está invitando a que creamos en nosotros. Tenemos la capacidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya Él nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ver las cosas sobrenaturales que vio este profeta? Tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. A obedecer como Dios quiere cambiar nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y en este día quiero inspirarte y quiero llevarte a que entiendas que lo que Dios te ha colocado como una asignación, tú lo podrás cumplir porque tienes la fuerza de Dios, porque tienes la victoria en Cristo Jesús, y todo lo podrás en Él. Este llamado no lo podrás hacer solo, tienes que hacerlo creyendo en Dios, pero también creyendo que tú lo puedes hacer en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que creer en ti, tienes que creer en lo que Dios te ha dado, tienes que creer en los dones, en las asignaciones que Dios te ha entregado. ¿Sabes? Porque cuando empiezas a creer en lo que Dios te ha dado, comenzarás a experimentar el respaldo de Dios en tu vida. Cuando Jeremías creyó que él podía hacerlo, dice en la Escritura que toda palabra que salía de la boca del profeta Jeremías era una palabra que se cumplía porque venía de la boca de Dios. Pero quiero darte una buena y una excelente noticia, que cuando Dios nos delega a nosotros una responsabilidad, Él nunca se aparta de nosotros y Él comienza a enseñarnos en la asignación que Él nos ha entregado. Después de la conversación que Dios tiene con Jeremías, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y le digo, veo una mara de almendro. Le digo, muy bien, Jeremías. Eso significa, yo apresuro mi palabra. El mismo Dios enseñándole a Jeremías, conforme al llamado profético que le había enseñado, le enseñó que la vara de almendro tiene como significado que él apresuraba su palabra. Y después le dijo, ¿y qué ves ahora? Y le mostró otra visión. Y desde allí en adelante Dios comenzó a enseñar a Jeremías. Y déjame decirte que cuando Dios te da una asignación, Él mismo se encarga de enseñarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar al lugar donde Dios te está llevando, donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha asignado. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos guiará toda verdad, el que nos enseñará la palabra, que nos enseñará todas las cosas para cumplir la asignación de Dios. Pero sabes algo, debes de creer en ti, debes de creer que tú sí lo puedes hacer, no importando el pasado, no importando lo que sucedió. Jeremías
con sus palabras estaba diciendo que tenía inseguridades y que se sentía indigno de llevar esta responsabilidad y esta voz de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos así, con inseguridades, y a veces nos sentimos indignos? Pero déjame decirte, cuando Dios da una asignación, a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa los errores que tú cometiste anteriormente. A Dios le importa es lo que Él tiene delante de ti, es lo que tiene para ti en el futuro. Si Pedro se hubiera quedado con la lamentación de que negó a Jesús 3 veces, no se hubiera convertido en lo que Jesús había dicho acerca de él, que iba a ser la piedra, la cabeza de la iglesia, la cabeza que iba a iniciar a formar lo que nosotros llamamos hoy iglesia. Y sabes algo, nadie puede quedarse lamentándose en el pasado. Hay que pasar la página y seguir adelante, porque lo que Dios ha dicho de nosotros no es conforme a lo que tú viviste en tu pasado. Tu pasado fue una experiencia que Dios te permitió pasar para que tú te fortalecieras y aprendieras a confiar plenamente en Él, porque muchas de las experiencias que hemos tenido nos han llevado a nosotros a perder muchas cosas, a perder amistades, a perder de pronto las personas que teníamos cerca, pero al final era por un beneficio incorrecto. Y Dios nos permitió todas estas cosas y nos permitió esos errores, nos permitió la soledad para poder entender que Él quería que nosotros tuviéramos un encuentro con Él. Y cuando Dios vino a llamar a Jeremías, le dijo: tú vas a poder hacerlo. Y es lo mismo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti hoy. Yo te he dado una asignación y no te preocupes, tú vas a lograrlo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y yo te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer. Y sabes algo, a Jesús, quien le enseñó todas las cosas mientras estuvo aquí en la tierra, fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo guió a ayunar 40 días y 40 noches porque iba a ser tentado por el diablo. Y después de la tentación, Jesús fue bautizado. Y después de que es bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y el Espíritu Santo se convirtió en su guía, se convirtió en su dirección. El Espíritu Santo era el que lo ayudaba a él para hacer los milagros, porque el Espíritu Santo era el ayudador. Y es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros: yo les voy a dejar el Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, los guiará a todo lo que tengan que hacer en esta tierra. Y en este día yo quiero decirte que hay una gran necesidad, y la gran necesidad es que tú conozcas a Jesús, es que tú y yo conozcamos a Jesús cada día. Dice la palabra que Jesús vino y se entregó por nosotros en la cruz y nos ha dado vida y salvación. Pero para poder obtener la vida y salvación tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, creer en Él. La palabra de Dios dice que solamente los que creen en Él, los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que nadie irá al cielo si no es por Jesús. Así que en este día yo quiero invitarte que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque entregaste tu vida por mí en la cruz. Gracias por darme salvación. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y por eso he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te pido que sea tu presencia, que sea la presencia de tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, Señor, y a enseñar, Señor, a enseñarnos cada día, Señor, a creer en nosotros, a creer en lo que tú has hecho en nosotros, a creer en las capacidades que tú has puesto en nosotros, Señor, para cumplir la labor, la asignación que tú nos has colocado en esta tierra. Señor Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder creer en las capacidades, Señor, que tú has puesto en nosotros, y que esas capacidades sean desarrolladas para llevarnos, Señor, al lugar que tú deseas para estar aquí en esta tierra. Espíritu Santo, te pedimos que nos dé sabiduría, mucha sabiduría e inteligencia para tomar las mejores decisiones, y esas decisiones nos lleven a lugares de bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en